Hola, ¿cómo están? Espero que su semana vaya muy bien. Yo, antes que nada, quiero agradecerles porque los 2 últimos episodios, el de Venezuela y el de Groenlandia, ya están entre los más escuchados de toda la historia de Política Déjà Vu. Gracias a todos los Déjà Vu lovers que no solo escuchan los episodios cada semana, sino que los comentan y los comparten con amigos y conocidos, porque así es como esta comunidad ha ido creciendo. No me queda más que reiterar mi gratitud y decirles que me motivan muchísimo a investigar y escribir cada semana. Y bueno, pues el episodio de hoy está muy relacionado con los temas de los que hemos venido hablando. Y es que no se puede entender todo lo que está pasando en el mundo sin la agresiva avanzada de Estados Unidos en un intento por reconstruir su liderazgo mundial a través de la fuerza y el poder. Desde que Trump llegó a la Casa Blanca, lo dejó claro. Los únicos intereses que importan para su presidencia son los de Estados Unidos. Con base en eso, ha impuesto aranceles a decenas de países en el mundo. Ha implementado violentas redadas antiinmigrantes, ha declarado a los cárteles de la droga como grupos terroristas, ha reducido su financiamiento de la OTAN, ha intervenido militarmente en Venezuela para detener a su presidente y ha amenazado con quedarse con Groenlandia y recuperar el Canal de Panamá. ¿Cómo encontrar el hilo de todas estas decisiones? Bueno, la realidad es que encontrarle coherencia a Trump parece en ocasiones una tarea imposible. Sin embargo, sí hay ciertas pistas que nos permiten entender la lógica detrás de algunas de sus acciones. Y especialistas coinciden en que una de las bases del papel que hoy Estados Unidos está jugando en el mundo viene de muchos años atrás, de una serie de principios conocidos como la Doctrina Monroe, que, en términos coloquiales, se ha descrito como América para los americanos, pero que en realidad es bastante más compleja y que ha servido para apoyar después otras ideas como las famosas zonas de influencia de las potencias sobre países vecinos. Pero esto de la Doctrina Monroe no es solo una conjetura de los especialistas. El propio Donald Trump lo ha reconocido personalmente. Hace unas semanas, después de la incursión en Venezuela, declaró ante la prensa: La doctrina Monroe casi la olvidamos. Era muy importante, pero la olvidamos. Ya no la olvidaremos. ¿De dónde viene exactamente esta doctrina Monroe? ¿Y cómo fue que se volvió tan relevante para la política actual? Esta es la historia en Política Déjà Vu. Política Déjà Vu. Pueblo de México. Protesto guardar Y hacer guardar la Constitución política y las leyes que de ella emanen. Y si así no lo hicieren, que la nación me lo demande. Yo soy Fernanda Caso y este es un episodio de Política Déjà Vu para N+ Podcast. Recuerda darle clic al botón de seguir para enterarte cuando salga un nuevo episodio y no olvides seguirnos en redes sociales. El año era 1817 y Europa atravesaba un periodo de caos, guerras e incertidumbre. El mundo, tal como había existido durante los últimos 3 siglos, se estaba desmoronando. Francia había invadido España, pero al cabo de unos años, la resistencia española había conseguido expulsar al ejército francés e instalar un gobierno liberal que, según planeaban, se regiría con una constitución. Por otro lado, Rusia, Prusia y Austria se habían unido para defender a las monarquías absolutas y el orden tradicional, en lo que se conoció como la Santa Alianza. Su objetivo era derrotar cualquier movimiento o revolución liberal que pudiera afectar los intereses de los monarcas en Europa o que pretendiera instaurar la democracia. Gran Bretaña, por su parte, había perdido el control de lo que ahora era Estados Unidos. Sin embargo, había conseguido mantener una buena relación con su excolonia y aumentar el comercio con ellos. Esta buena experiencia les había hecho pensar que ahora querían también comerciar con otros territorios del continente americano. Y por si fuera poco, habían surgido en América revoluciones a lo largo y ancho del continente que buscaban la independencia del yugo español. España se rehusaba a ceder estos territorios, pero tampoco contaba con recursos para defenderlos. Total, que Europa estaba en una situación de encono y tensión de niveles catastróficos. Y en medio de todas estas reuniones, había una pregunta que nadie sabía cómo responder con claridad. ¿Qué hacer con América?
En América, decenas de caudillos se habían levantado en armas con ejércitos improvisados para pelear contra la monarquía. Lo que había iniciado como una mera lucha para conseguir mayores privilegios para los criollos, pronto se había convertido en una lucha por la independencia. Los países europeos, desde lejos, observaban con interés y cautela. España, por supuesto, quería que los otros países de la región le dieran recursos y ayuda militar para volver a someter a sus colonias. Y había comenzado una gran campaña para conseguirlo. Envió embajadores a negociar con las grandes potencias de la época: Rusia, Reino Unido, Francia y lo que hoy serían Alemania e Italia. Pero la realidad es que España no estaba consiguiendo su apoyo. De hecho, en un congreso en Aquisgrán, cerca de Países Bajos, Gran Bretaña había convencido a los demás de que era una muy mala idea presionar a Hispanoamérica mediante la violencia. Gran Bretaña en ese momento era una de las economías más grandes del mundo y dominaba los mares. Su flota mercante y militar superaba la de cualquier otro país y todos sabían que una incursión militar en América requeriría de su ayuda. Sin embargo, Gran Bretaña ya había pasado por eso unos años antes con la independencia de Estados Unidos. Al intentar mantener a las colonias por la fuerza, había caído en una sangrienta guerra que se prolongó durante años y que de cualquier forma terminó perdiendo. Se oponían ahora a apoyar a otro país a cometer sus mismos errores del pasado. En cambio, sugerían que España buscara negociar con aliados locales en América, dar ciertas concesiones a los criollos para participar más activamente en el comercio y en el gobierno, y restablecer el orden por la vía de la paz. Esto, claramente, a España no lo convencía nada. Ellos querían todo de vuelta como funcionaba antes de 1810, cuando estallaron las revoluciones. Pero la realidad es que, más allá de estas discusiones de estrategia, había un argumento de fondo en los intereses de las potencias que era imposible de esconder: el comercio. Y es que todos los países europeos veían por fin la posibilidad de tener un pedazo del pastel de Hispanoamérica. Si España mantenía el control igual que antes, ellos tendrían el monopolio del comercio. En cambio, si reconocían algo de independencia a las colonias, entonces todos podrían entrar al negocio e incluso hacerse de alguna colonia en medio del caos. Total, que mientras Europa estaba en estas discusiones internas, del otro lado del mundo también había un país interesado en aprovechar el momento para sus propios intereses. Era Estados Unidos. En 1820, Estados Unidos llevaba ya poco más de 40 años de independencia. Gradualmente, el país había ido creando instituciones, bancos y empresas. Su incipiente democracia había sobrevivido a los primeros caóticos años de la nueva nación, y poco a poco, las colonias se iban sintiendo más cómodas con la idea de ser un solo país con un destino común. En pocos años, Estados Unidos había pasado de conquistar su independencia a convertirse en una potencia que comenzaba a jugar en el ámbito internacional. Era ya la 10ª economía del mundo y había empezado a explorar la región por sí misma. En los años previos a la Guerra de Independencia, España había atravesado ya guerras e invasiones en su propio territorio. Así que, para mantener la economía de Hispanoamérica andando, sin ceder territorio a sus rivales, le había permitido a Estados Unidos comenzar a comerciar con sus colonias. Esto había sido una novedad para Estados Unidos, pues a pesar de la cercanía geográfica, casi todo su comercio se hacía con Europa. Así que cuando España les autorizó a comenzar tratos directos, empresarios y funcionarios estadounidenses descubrieron por primera vez las enormes posibilidades que la región ofrecía. El azúcar de Puerto Rico, el tabaco cubano, el café de Colombia, la plata en México, las pieles argentinas y la madera de Honduras. América Latina era un paraíso inexplorado para ellos, que además les quedaba a tiro de piedra. ¿Qué mejor que deshacerse de Europa y quedarse solos con toda esa riqueza en la región? Pero tampoco para ellos el panorama era tan fácil. No podían simplemente desconocer los derechos de España como si nada. Estados Unidos sabía que si tomaban una postura demasiado agresiva, se exponían a una represalia violenta por parte de las potencias europeas, que seguían siendo muy superiores militarmente. Por otro lado, Estados Unidos tenía intereses cruzados con varias de ellas. Con Gran Bretaña estaba el tema comercial, y con España estaba negociando la compra de Florida,
Un acuerdo que se podía caer si no eran cuidadosos en sus formas diplomáticas. Durante todo este tiempo, Estados Unidos había asumido un papel de extrema neutralidad, valga el oxímoron. Y es que eran exageradamente cuidadosos con todo lo que hacían, con los mensajes que enviaban y con su propio comercio en materia militar. El presidente prohibió vender barcos y armas al ejército español, pero también después prohibieron venderle a los insurgentes. Estados Unidos caminaba como de puntitas para no herir susceptibilidades. Bueno, pues en eso estaba el planeta, cuando de pronto, la Santa Alianza, el grupo formado por Rusia, Prusia y Austria que buscaba acabar con las democracias y restaurar las monarquías absolutas, comenzó a orquestar una invasión a España para quitar el régimen constitucional y devolverle a Fernando VII el poder absoluto. Y eso, de un día para otro, fue la señal que Estados Unidos necesitaba para salir de su posición de neutralidad. Y es que, aunque se tratara de un asunto completamente lejano a su territorio, eventualmente podría afectarlo severamente. Si la Santa Alianza avanzaba, pronto estarían pensando en restaurar la colonia española en Hispanoamérica. Y eso ya dejaba a Estados Unidos muy cerca de enfrentamientos directos con Europa nuevamente. Estados Unidos necesitaba urgentemente fijar su postura ante este nuevo panorama. ¿Cómo hacerlo sin romper alianzas estratégicas? Para su fortuna, el presidente estadounidense de aquel momento era la persona perfecta para la tarea. Su nombre era James Monroe. James Monroe nació en Virginia en 1758, en el seno de una familia acomodada. Su familia era propietaria de una hacienda en la que, con el trabajo de esclavos, cultivaban tabaco, trigo y maíz, además de fabricar muebles. A los 18 años, Monroe se enlistó en el ejército revolucionario para pelear por la independencia de Estados Unidos. Pronto se distinguió como un joven valiente que, aún después de sufrir heridas que por poco le provocan la muerte y pasar varios meses en el hospital, volvió al campo de batalla y luchó bajo las órdenes directas del general Washington, quien luego se convertiría en el primer presidente de Estados Unidos. Al terminar la guerra, Monroe entró a estudiar Derecho, donde tuvo como profesor a Thomas Jefferson, quien también sería presidente de Estados Unidos después. Y por si fuera poco, uno de sus compañeros era otro futuro presidente, James Madison. Total, que Monroe se codeaba con la crema innata del nuevo país independiente, y su carrera política no tardó en despuntar. A los 29 años de edad fue electo congresista local en Virginia. 3 años después llegó al Senado y a los 36 fue enviado por el presidente Washington como representante a Francia. El periodo en Francia sirvió a Monroe no solo para hacer buenas relaciones en Europa, sino también para entender la forma de pensar y de actuar de los gobernantes del viejo mundo, algo que le serviría toda su vida. De hecho, tiempo después de este encargo, Monroe pasó de nuevo largas temporadas en Europa. Primero, negociando en París con los franceses la compra del territorio de Luisiana. Y después, negociando con los españoles en Madrid la compra de Florida. Así como en Londres discutiendo la alianza militar y comercial con Gran Bretaña. Para cuando James Monroe llegó a la presidencia, en marzo de 1817, a sus casi 60 años de edad, era ya un político hecho y derecho. Un hombre de mundo y un rico empresario capaz de entender con claridad lo que le convenía a Estados Unidos y de manejar las relaciones diplomáticas en un momento tan complejo como ese. Durante los primeros años de su gobierno, fue muy cauteloso. Pero cuando las cosas en Europa se comenzaron a calentar y la Santa Alianza empezó a cobrar fuerza, Monroe entendió que era momento de actuar. Lo primero que hizo, en 1822, fue dar un paso arriesgado pero decidido. Su jugada estratégica fue reconocer a los primeros países de América como naciones independientes. Primero reconoció a la Gran Colombia, encabezada por Simón Bolívar, y que incluía a los territorios de Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá. Reconoció también a Chile, a Argentina, a Perú, y finalmente, el 12 de diciembre de 1822, reconoció a México, su vecino más cercano y con quien compartía una enorme frontera.
Ningún país de Europa se había atrevido a hacer algo así. Monroe había mostrado autonomía y fuerza, al mismo tiempo que se ganaba aliados entre sus vecinos de la región. Como acto protocolario, James Monroe recibió a José Manuel Sosaya como primer embajador de México en su país. Con esta acción, el primer mensaje estaba enviado. Sin importar lo que Europa decidiera, los americanos ya se estaban poniendo de acuerdo y estaban empezando a trabajar juntos. Pero Monroe sabía que Estados Unidos necesitaba mandar un mensaje todavía más claro para el futuro. Durante los meses siguientes, las tensiones en Europa continuaron creciendo. Las potencias comenzaron a negociar directamente con los países recién independizados, mientras España insistía en su intención de reconquistar. James Monroe sabía que no tenía tiempo que perder. Estados Unidos debía de convertirse de una vez y por todas en un jugador protagónico en las discusiones de la región. Así que preparó todo para su gran mensaje. El discurso del Estado de la Unión que daría en diciembre de 1823 frente al Congreso. Era un gran evento en el que estarían reunidos todos los líderes políticos de su país y que sería ampliamente cubierto por los periódicos nacionales e internacionales. Ese día, Monroe se paró frente al estrado y declaró: Estas líneas del discurso, de menos de 2 párrafos, fueron suficientes para determinar la postura de Estados Unidos durante los siglos venideros. Básicamente, Estados Unidos dejaba claras 4 directrices para su política exterior y lo que sería conocido como la Doctrina Monroe. Primero, Estados Unidos no se metería en los asuntos internos ni en las guerras entre países europeos. Segundo, Estados Unidos reconocía las colonias y territorios europeos que ya existían en el hemisferio occidental y no intervendría en ellos. Pero tercero, no permitiría que Europa creara nuevas colonias en el hemisferio occidental. Cuarto, y por último, cualquier intento de un país europeo de dominar, controlar o someter a una nación americana se interpretaría como una amenaza directa contra Estados Unidos. Es sorprendente que cuando se dio el discurso, pocas personas se dieron cuenta de su trascendencia. En parte, tal vez, porque en aquel momento, Estados Unidos no tenía la fuerza militar para hacerla cumplir por sí mismo. De hecho, todavía dependía de Gran Bretaña en gran medida para defenderse de amenazas extranjeras. Un ejemplo muy claro es que incluso 10 años después de aquel discurso, Estados Unidos se quedó completamente callado ante la invasión de Inglaterra a las Islas Malvinas, que eran territorio de Argentina. Sin embargo, hacia 1848, la Doctrina Monroe comenzó ya a ser reconocida como tal, y varios presidentes la usaron para fijar sus posturas frente a intervenciones europeas. Por ejemplo, cuando el presidente James Polk se opuso a que Gran Bretaña y España tuvieran tropas en Oregón, California y Yucatán. O cuando Estados Unidos le exigió a Francia que se retirara de México tras la intervención francesa. Hacia principios de 1900, ya cuando Estados Unidos se había convertido en una gran potencia económica y militar, incluso superior a las europeas, el presidente Theodore Roosevelt amplió la Doctrina Monroe para agregarle lo que se le conocería como el corolario, el cual establecía que si había un muy mal gobierno o caos en algún país de América Latina, Estados Unidos tenía derecho a intervenir en sus asuntos internos. Según Estados Unidos, esto era una forma de proteger sus propios intereses en el continente. Pero también era una forma de evitar que Europa se metiera a estos países a exigir que se cumplieran compromisos o a que se respetaran sus inversiones y propiedades. Esto hizo que Estados Unidos se convirtiera de facto en una especie de policía de América. Y a partir de entonces, así fue como se asumieron durante las siguientes décadas. De hecho, ese corolario llegó a ser más famoso que la propia Doctrina Monroe. Se dice que durante la Guerra de los Misiles en Cuba, John F. Kennedy llegó incluso a preguntar en medio de una reunión con asesores qué era eso de la Doctrina Monroe. Hoy en día, sin embargo, parece que tanto la Doctrina Monroe como su corolario han sido la base de la nueva propuesta de política internacional planteada por Trump. Una política que exige que las potencias extranjeras, ahora principalmente China y Rusia, se mantengan fuera de la región, que lleva a Estados Unidos a retirar apoyo militar a sus aliados europeos para que ellos mismos resuelvan sus conflictos con Rusia, y que le permite a Trump
detener al presidente de Venezuela o decir que quiere de vuelta el canal de Panamá. ¿Qué nos dice la historia sobre la doctrina Monroe y sus aplicaciones en el mundo actual? Quizás una de las cosas más interesantes de la doctrina Monroe es su evolución histórica. Originalmente, en sus inicios, era una doctrina antiimperial, mediante la cual Estados Unidos trataba de proteger el continente americano de las ambiciones recolonizadoras de Europa. Pero conforme Estados Unidos va adquiriendo poder a lo largo del tiempo, esa doctrina cambia completamente de significado y se vuelve una doctrina proimperial en favor de Estados Unidos. Están escuchando a Carlos Bravo Regidor. Él es analista político, historiador y además es escritor. Bueno, su más reciente libro, una cosa maravillosa, Mar de Dudas, un libro de entrevistas que vale mucho la pena. Y es un gusto tenerlo hoy con nosotros. Carlos, me decías, la doctrina Monroe se ha ido transformando en la forma en la que se interpreta a lo largo del tiempo. Y es verdad, ¿no? Veíamos en la historia que al inicio, bueno, era básicamente como un mecanismo de protección, ¿no? Que no vaya a ser que Europa quiera regresar a América. Pero lo que empezamos a ver con el tiempo fue completamente lo contrario, ¿no? Es que Estados Unidos, pues la ha utilizado, pues básicamente para meterse en otros territorios en América Latina. ¿Cómo fue que se dio esta transformación? Mira, originalmente la doctrina Monroe como tal es una formulación que se deriva de un discurso del presidente Monroe en el Congreso estadounidense. Me parece que es en el año 1823. Y tiene básicamente 4 principios. El primero es el principio de no colonización. Y dice que el continente americano no debería ser considerado como susceptible de ser objeto de futuros proyectos de colonización por parte de las potencias europeas. El segundo principio es el principio de esferas separadas, porque la mayoría de los sistemas políticos europeos en ese momento eran monarquías y en América eran repúblicas. Entonces, Estados Unidos dice, la esfera de influencia de las repúblicas americanas tiene que ser distinta de la esfera de influencia de las monarquías europeas. Y los otros 2 principios son principios de no intervención de Estados Unidos en Europa y de Europa en el continente americano. Estados Unidos se comprometía a no interferir en los asuntos internos de los países europeos, que había muchas guerras. Había muchas guerras y muchos querían que Estados Unidos se metiera, ¿no? Claro. Y por último, digamos, el lado contrario de la no intervención de Europa en América, Estados Unidos no iba a interferir, se comprometía a no interferir con las colonias europeas que todavía existían en América, pero cualquier intento de las potencias europeas de adquirir nuevas colonias en el continente americano sería visto como una manifestación, digamos, hostil de esas potencias contra Estados Unidos. Ahora, eso es la doctrina Monroe en su origen, ¿no? Pero ¿cómo se dio después esta transición? ¿Cómo fue que se le empezaron a dar interpretaciones en las que ya después Estados Unidos podía, pues básicamente intervenir en otros territorios? Por ejemplo, con el famoso corolario de Theodore Roosevelt. ¿En qué momento se da este cambio en la mentalidad, pues decir, de la clase gobernante estadounidense? Mira, yo lo que te diré es, cuando se proclama la doctrina Monroe, Estados Unidos realmente no es una potencia militar. Es una doctrina, digamos, como una teoría, como a veces se legisla en el derecho un principio, pero realmente no es algo operativo. Estados Unidos en ese momento lo está tratando de, digamos, de dibujar una línea, pero no es que esté mandando barcos, ¿sabes? En 1898, la guerra entre Estados Unidos y España por la independencia de Cuba. Cuando Estados Unidos logra derrotar a España y ocupa Cuba, incluso hay en la Constitución cubana hay una cosa que se llama la enmienda Platt, que está dentro de la Constitución de Cuba, reconocido el derecho que tiene Estados Unidos a intervenir en Cuba en caso de que el gobierno cubano tome decisiones contrarias a los intereses de Estados Unidos. El momento en el que Estados Unidos se prueba ya como una potencia al derrotar, sobre todo en una guerra que es fundamentalmente naval, a España en Cuba, entonces empieza a adquirir un significado distinto. Porque la doctrina Monroe ya no es de América para los americanos entendidos en el sentido amplio, sino empieza a adquirir como esta otra interpretación de que los americanos eran ellos, ¿no?
Y entonces, bueno, empieza una época, finales del siglo XIX, los primeras 2, casi 3 décadas del siglo XX, en donde Estados Unidos empieza a hacer valer sus intereses, sobre todo en la región de Centroamérica y el Caribe, a través de lo que se llamaba la diplomacia de las cañoneras, el gunboat diplomacy. Recientemente hemos visto que la doctrina Monroe pues se usa para justificar todo tipo de acciones de Donald Trump. Esto ya había pasado antes con otros presidentes, digamos, porque ahorita me platicaste algunos ejemplos, pero es decir, ya de forma más reciente, digamos, en los últimos 30, 40 años, ¿era una política, era una doctrina que realmente rigiera la forma de actuar de Estados Unidos en la región? Pues mira, durante la Guerra Fría se invocó con el propósito de combatir la expansión del comunismo en el continente. Las intervenciones de Estados Unidos en Guatemala, por ejemplo, o en Chile, respondían a esa lógica. Posteriormente, con la guerra contra las drogas que declara Nixon a principios de los 70, también hay varios episodios en los que se invoca la doctrina Monroe. Probablemente el más escandaloso o el más conocido es el de Panamá, en el que justo hay una intervención muy parecida, bueno, relativamente parecida a la que tuvo ahora en Venezuela, donde Estados Unidos invade Panamá y extrae a Noriega y se lo llevan con acusaciones de narcotráfico como las que hay contra Nicolás Maduro. Bueno, aquí tenemos un episodio al respecto por si alguien lo quiere escuchar. Es que ese es un déjà vu cantado. Sí, cantado. ¿No? Sí. También se invoca ahí. Y si no me equivoco, durante los años de Obama, cuando John Kerry era secretario de Estado, John Kerry dice, ya se acabó la doctrina Monroe. Estados Unidos ya no actúa conforme a ese tipo de consideraciones de esferas de influencia. Y Estados Unidos como que trata de alguna manera de sacudirse porque toda esta manera de ejercer el poder genera un costo muy grande en términos de credibilidad, en términos de confianza para Estados Unidos. Estados Unidos se da cuenta, sobre todo a partir de la posguerra, cuando hay una institucionalización de los acuerdos de paz después de la Segunda Guerra Mundial, para tratar de evitar que vuelva a pasar una cosa como esa, pues se crean un montón de instituciones, de normas, de derecho internacional, que son contrarios a la idea de las esferas de influencia y a la idea de que los países pueden imponer sus intereses por la fuerza. Y ahí vivimos todo ese mundito de la posguerra fría, en cuya colita, ¿no? Antes de que llegue Trump, pues tenemos esa manifestación de Kerry diciendo, no, la doctrina Monroe ya pasó a mejor vida. ¿Quién iba a decir que unos años después llegaría Donald Trump y la reencarnaría? Bueno, entrándole ya al tema de Donald Trump, él habla mucho de la doctrina Monroe, dice que no hay que olvidarla, pero ¿es realmente la doctrina Monroe lo que ha guiado sus acciones? ¿O ya podríamos hablar de una nueva versión de esta misma doctrina? Pues por los mismos documentos, ¿no? Su estrategia de seguridad nacional, que habla de una política incluso mucho más agresiva. Mira, el principio fundamental de Trump en materia de política exterior en esta segunda administración es el de la paz a través de la fuerza. Entonces, hay maneras de conectar, digamos, en términos conceptuales, eso con la doctrina Monroe, ¿no? Que ahora Estados Unidos está dispuesto a recurrir a la fuerza para defender sus intereses en el hemisferio occidental. Claro, que apelen a la doctrina Monroe no quiere decir que la estén aplicando como originalmente se concibió. La doctrina Monroe siempre significa lo que el poder en turno en Estados Unidos quiere que signifique. Lo que pasa es que no es lo mismo la doctrina Monroe en aquella época cuando Estados Unidos era una joven nación, ahora que es un ejército poderosísimo con un presidente, ojo, que prometió no involucrarse en conflictos internacionales, porque el electorado estadounidense está muy claramente cansado de aventuras fallidas como la de Irak y de Afganistán, ¿no? Él prometió que él iba a ser un presidente aislacionista, pero que ahora está desplegando una política exterior que parece entrar en tensión, si no es que contradecir esas promesas electorales, pero él lo hace diciendo, no, pues es la doctrina Monroe, son los intereses de Estados Unidos, no deja de ser también mi promesa de campaña, el America First. Claro, y además él insiste en que no son estas guerras eternas o guerras sin fin, sino que son pequeñas intervenciones en donde entra con un grupo de militares o hace ataque por medio de misiles, como fue el caso de Irán, y se retira, ¿no? Cumple un objetivo y
y se retira sin involucrar, por ejemplo, la vida de soldados en el camino, sin que esto los obligue a instaurar un gobierno ahí con su propio equipo. Bueno, pues esto le ha permitido de alguna forma ir navegando. ¿Crees que este tipo de acciones en América Latina vayan a continuar? Es decir, ¿tú te imaginas que algo similar pudiera llegar a pasar, por ejemplo, en Panamá, que es un tema que tuvo sobre la mesa muy claramente durante un tiempo y ya de pronto dejó de hablar de eso, pero pues que ha dejado evidencia de que le interesa por el canal de Panamá? Bueno, pues la relación con México, sin duda, estás todo el tiempo sobre la mesa. ¿Cómo te imaginas que la doctrina Monroe va a evolucionar en estos sitios? Mira, yo creo de entrada que a Donald Trump lo de Venezuela no le salió tan mal, porque depuso al dictador sin desmantelar la dictadura. Y ahora tiene a la dictadura trabajando para él. Trump manda sin gobernar, que es una posición imperial muy cómoda. Y no tiene que desplegar tropas en el territorio, eso es clave. En esa medida, pues acaba de, digamos, como hacer una prueba que no le salió mal. ¿Sigue México? No lo sé, pero me parece importante recordar que ya hubo una operación estadounidense en territorio mexicano que ni siquiera ocurrió con Trump, sino ocurrió con Biden, cuando se llevaron al Mayo Zambada. Entonces, ya pasó una vez, tuvo un efecto muy negativo en México en términos del impacto en cuanto a la fragmentación del cártel y la violencia. ¿Podría volver a pasar algo así? Sí, Estados Unidos ya demostró que está dispuesto. Ahora, la coyuntura se ve complicada por la renegociación del TEMEC, por el Mundial de Fútbol que se supone que estamos hospedando conjuntamente México, Estados Unidos y Canadá. Y en general porque, bueno, Trump tiene, yo creo que todavía hacerse cargo de Venezuela antes de desplegar otra intervención como esta. Para mí es como un volado, ¿sabes? Una probabilidad de 50-50. Por último, hay un movimiento de Trump que sí creo que rompe completamente con la doctrina Monroe, si es que ahí pretende fincar sus acciones, y es el caso de Groenlandia. Uh-huh. ¿No? Si había dos cosas claras en la doctrina Monroe, era que las potencias europeas no se metieran en América y que Estados Unidos no se iba a meter en Europa. Uh-huh. Y aquí lo que está haciendo Estados Unidos es nada más y nada menos que decir: yo me quiero quedar con un pedazo de territorio que actualmente pertenece a Dinamarca. Para ciertas cosas se aplica la doctrina Monroe, pero para otras cosas, pues es como si no existiera, ¿no? Mira, yo lo que te diría de entrada es que no aplica para el caso de Groenlandia, porque Groenlandia no forma parte del continente americano o del hemisferio occidental. Y en segundo lugar, porque muy por encima de la doctrina Monroe está la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, que es una alianza militar justo de ese periodo de la posguerra que te decía, en donde una multitud de países europeos, y ya luego empezó a incluir países fuera de Europa como Turquía o como Canadá, básicamente consiste en una alianza de que si un país ataca a uno de los miembros, todos los miembros deben responder como si los hubieran atacado a ellos. Esto es muchísimo más grave que una violación o una aplicación de la doctrina Monroe. Aquí hay una alianza militar. La alianza militar probablemente más larga y exitosa de la que hay memoria, porque en efecto, desde que se firmó el Tratado del Atlántico Norte, esa alianza ha servido para disuadir conflictos o tensiones. Y lo que está haciendo Trump ahorita es ir en una ruta de conflicto con su principal aliado militar, que es Europa. Pues como ya escuchamos, desafortunadamente no parece que la política agresiva de Estados Unidos en América vaya pronto a cambiar. Al contrario, es probable que las tensiones continúen aumentando. Nos escuchamos la próxima semana, en el siguiente episodio de Política Déjà Vu. No olviden seguir las redes sociales de N+, y compartir este episodio con sus amigos o conocidos a los que les gusta la política o que simplemente quieren estar más enterados. Les dejamos una encuesta en Spotify. Díganos lo que piensan por ahí o a través de mis redes sociales. En Instagram estoy como fernanda.caso y en Twitter o X como fer_caso. Si quieren saber más del tema que hablamos hoy, les dejamos algunas ligas en la descripción de este episodio. Les deseo que tengan una gran semana.